Álbum de fotos es presentado con el auspicio de Claro, te da más. Adelca, Atún Real, Prefectura del Guayas y ¡Sabores con más poder! Con proteínas, vegetales y vitaminas. Sin lactosa para un crecimiento más sano. Pandi, crece como tú. Nueva presentación de 980 mililitros. Busca el poder de Pandi. Lotería Nacional. Lunes y viernes 200.000. Miércoles 1.000.000. La suerte seguro te toca. Una amplia vía de tierra se abre paso al fondo entre la maleza y llega hasta la orilla de un río. Un terreno baldío, dos rústicas casitas de caña, pequeñas embarcaciones y una endeble estructura en forma de muelle crean la composición de la primera foto de nuestro programa de esta semana. Hoy conoceremos dónde fue tomada esta fotografía, en qué año, qué parte de la historia nos cuenta esta imagen y cómo está en la actualidad. Bienvenidos todos a Álbum de Fotos. ¿De qué cree usted que se trata la foto? Por los elementos que tiene. Tiene que ser la parte de un río. O sea, ahora no sé, pero debe ser el río. No sé, el río Guayas, el río Daule, pero tiene que ser un río. La verdad que parece el puerto antiguo, pero unos años atrás. No le reconozco. ¿Y en qué año pudo haber sido tomada? Puede ser el río Daule o el río Guayas, no sé, pero no lo reconozco. Parece que fuera como que donde ahorita está como que la isla Santay y está como que fuera el antiguo malecón pero sin construir, sin nada y todo, y Guayaquil. Parece que la parte que por donde ingresa, no para entrar al Golfo, como por la parte del estero, como por la isla Puná. Por la isla Puná se me hace familiar esto. Puede ser la construcción de Puerto Nuevo, digamos, viene la avenida 25 de Julio, esta parte de aquí donde está ahora podría ser el Hospital Naval. Sí, es el delta del Golfo del Pacífico, por un lado el estero y por acá el otro lado del río Guayas. Será un ramal del estero Salado allá por donde está el puerto marítimo. Y por ahí están los pilotes que estaban ahí. De esa época, del puerto marítimo. ¿Y de qué año pudo haber sido? Ahí sí me la ganó. A ver, ¿de qué año puede ser esto? El puerto tiene tantos años. De 1950 por ahí. ¿Será de esa del 50? Puede ser de esa época, porque ahí se ve nomás la calle larga, no hay casa alrededor porque no hay invasiones en esa época. Que el río Guayas, el estero. Lo único, Guayaquil, manglar. Los entrevistados nos dan varias pistas sobre el lugar. Hablan de manglar, de la ría Guayas, un ramal de estero, del Puerto Nuevo, y no se equivocan. La fotografía nos ubica en Guayaquil, para ser más exacto, al extremo sur de la ciudad. Es el año de 1959 y en la zona no hay casas, barrios, ni mucho menos pensar en servicios básicos. Un sitio no recomendable para vivir, pero que fue excelente para una de las obras de mayor importancia comercial para todo el Ecuador, el Puerto Marítimo de Guayaquil. En la década de los 50 estaba en pleno desarrollo la agroexportación como tal. Los envíos de cacao, banano y otros productos agrícolas al extranjero cada día aumentaban de volumen, con lo cual los muelles fluviales ya no eran suficientes para abastecer el movimiento de carga. Además, el cauce natural de la ría Guayas no permitía que las modernas embarcaciones de ese entonces, de 7 metros de profundidad en el agua o calado,
entraran hasta los muelles de lo que actualmente conocemos como el malecón. Recordemos que la ciudad de Guayaquil era un puerto netamente fluvial que estaba ubicado en las orillas de la ría. Luego se evidencia que por la necesidad de la exportación de productos y por las facilidades portuarias era necesario buscar una mejor ubicación de este puerto. Es así cuando se piensa en un puerto marítimo más que en un puerto fluvial. De esa manera, a través de una donación por parte del señor Juan X. Marcos, se dan terrenos a favor de la Autoridad Portuaria de Guayaquil para que sea construido el puerto marítimo de Guayaquil. El primer paso para ejecutar la obra se dio en abril de 1958, durante la presidencia de Camilo Ponce Enríquez, quien por pedido del ministro de Obras Públicas de ese entonces, Sisto Durán Ballén, emitió un decreto de emergencia para la creación de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. El primer presidente de la entidad fue Juan X. Marcos, dueño de la hacienda El Guasmo, que tenía aproximadamente 1.300 hectáreas y se extendía desde la actual calle El Oro hasta la parte sur de la ciudad. Justamente esta zona fue la elegida para la construcción del llamado Nuevo Puerto, basado en estudios técnicos. Se habían hecho cartas geográficas. El comandante Eloy Jarrín había presentado una tesis en la Marina, una tesis de estudios, de graduación de él, sobre las coordenadas geográficas del puerto. Y era uno de los sitios más accesibles y más cercanos al mercado de Guayaquil. No se puede hablar de sitios que quizás tuvieran mayor capacidad de dragado o de profundidad, de cota de profundidad, como por ejemplo el Chanduy o cerca de Pozorja, porque ahí en cambio las mareas son muy fuertes. El lugar elegido fue un terreno a orillas del Estero del Muerto, en su confluencia con el Estero Covina, cerca a la orilla occidental de la ría Guayas. Un sitio de aguas tranquilas, muy favorable para la navegación y para la carga y descarga de productos. Resulta evidente que es un sitio en el cual existía la suficiente profundidad como para los buques, el calado de los buques de esa época, y que tenía un acceso con la ciudad, lo cual pues minimizaba el movimiento terrestre de las mercancías. Por otro lado, era ya imperioso cambiarse del puerto fluvial, porque digamos siempre en el puerto fluvial ha existido el problema de los bajos. Hasta el día de hoy persiste el problema de los bajos, y ya para esa época el calado de los buques empezaba a representar problemas con respecto a los bajos del río Guayas. Sin embargo, la obra demandaba una alta inversión que el gobierno nacional de ese entonces no podía financiar. El dinero llegó del exterior, para ser más precisos, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el actual Banco Mundial, que hizo un préstamo por $13 millones. Con el financiamiento asegurado, el siguiente paso fue contratar a la constructora del puerto, responsabilidad que recayó en la firma internacional Raymond S.A. La primera obra que ejecutó la empresa fue la construcción de una amplia y extensa vía que comenzaba desde el límite urbano del sur de la ciudad hasta el lugar donde se levantaría el puerto. Lo primero que se requería en aquellos tiempos era una vía de acceso en una zona que era totalmente pantanosa, totalmente deshabitada, y a la par que se realizaba la construcción de esta vía, se comenzaron a hacer trabajos por agua, habilitando las esclusas, que iban a permitir una mayor facilidad del proyecto. Si regresamos a la fotografía, podemos notar claramente que la vía mencionada es aquella que se abre entre la Maleza y que actualmente es la avenida 25 de Julio.
La obra de varios kilómetros de extensión pasaba por la hacienda El Guasmo, por ello no era raro ver en ese tiempo diversos árboles y animales que paseaban libremente. Todo eso era desolado, todo era montañas, no había casas todavía. ¿Y solo existía la avenida 25 de Julio? Solo existía la 25 de Julio, solamente era una pampa, tierra nada más, no era como está ahorita, no, era una pampa que la verdad es el carro nos dejaba afuera y de ahí uno entraba a pie. La empresa constructora también levantó muelles provisionales. Comenzó con las excavaciones para los pilotes y cimentó las esclusas del Canal de Unión. Mientras avanzaban en todos estos trabajos, la ciudad continuaba con su ajetreado movimiento comercial portuario. Una característica que se ganó Guayaquil desde el tiempo del coloniaje español. Guayaquil, por su ubicación geográfica, de la ciudad para recibir mercancía fueron financiados por los empresarios de ese tiempo, quienes necesitaban una infraestructura adecuada para movilizar los productos que se negociaban. Así, la ciudad se abrió al comercio mundial y a otras culturas con el arribo de extranjeros, muchos de los cuales se quedaron a vivir en la perla del Pacífico. Retornando a la construcción del nuevo puerto, la empresa Raymond levantó el edificio principal, el largo muelle de hormigón y las demás instalaciones para la operación portuaria que demandaba la ciudad. Luego de algo más de 3 años de trabajo, quedó listo el puerto marítimo de Guayaquil, la gran puerta de entrada del comercio en Ecuador. Luego del corte, analizaremos una segunda foto sobre el puerto de Guayaquil. ¿En qué año fue captada la imagen? ¿De qué evento se trata? Y más detalles los conoceremos en Álbum de Fotos. Álbum de Fotos te obsequia este elegante libro sobre la historia de Guayaquil, gracias a Poligráfica. La trivia de esta semana. ¿Cómo se llamó el primer barco que atracó en el puerto de Guayaquil el 31 de enero de 1963? A. Ciudad de Quito. B. Puerto Nuevo. C. Ciudad de Guayaquil. La respuesta envíala a nuestro fanpage albumdefotos.es. Lo extraordinario empieza ya. Cosas increíbles te comienzan a pasar. Está escrito en tu vida. Lo vas a celebrar. Lotería Nacional. Lunes y viernes 200,000. Miércoles 1,000,000. La suerte seguro te toca. Mi voz se escucha, hoy la puedo alzar. Mestizos, negros, blancos, tenemos libertad. Las palabras son la fuerza que logra la unidad. Soy ecuatoriano, lo digo con dignidad. Mi bandera es la igualdad. No hay frontera, raza o idea. En mi país se puede hablar con fuerza todos. La comunicación es un derecho. La Chino Juez.
Supercom. Claro quiere complacerte, Claro todos los días te da más. Habla gratis con tu amigo, es una locura. Marca y actívalo ya. Al asterisco 123 numeral. Gratis con tu amigo vas a hablar. Con tu mejor amigo vas a hablar. Hola bebé. Convertimos el gris en verde. Convertimos la chatarra en trabajo y esperanza. Convertimos lo que nadie quiere en educación, progreso y dignidad. Cambiamos el pasado por futuro. En Adelca tenemos el mejor trabajo del mundo. Creamos los productos de mejor calidad para la construcción, brindando seguridad y sosteniendo el sueño de miles de ecuatorianos. Construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Adelca. Marujita, ¿así está bien? Papá, ella es Mariana, mi esposa. ¿Te acuerdas? Soy Martín, tu hijo. Riquísimo, como siempre, Marujita. Martín, hijo, pásamela ahí. Donde está la familia, está el amor. Donde está el amor, está Oriental, reuniendo familias desde 1975. Oriental, la tradición del buen comer. ¡Qué delicioso está este sándwich de atún! Y tan fácil de hacer, que solo tengo que untarlo. Nuevo atún real con salsa sabor a mayonesa. Tan práctico que puedes disfrutar de deliciosos sándwiches de atún, donde quieras y cuando quieras. El mejor sándwich de atún es Real. Real, el atún número 1 del Ecuador. Ahora nos centraremos en esta segunda imagen. Decenas de personas están apostadas en un largo muelle, algunos caminando y otros observan la llegada de una gran embarcación. Parece un día festivo, pero en realidad es una fecha anecdótica, pues la imagen es el recuerdo de la inauguración operativa del Puerto Marítimo de Guayaquil hace más de 50 años. El 31 de enero de 1963 arriban a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Guayaquil el buque Ciudad de Guayaquil, que fue el primer buque que arriba de la flota gran colombiana a las instalaciones portuarias. Con eso se da por inaugurado la operación portuaria en el puerto marítimo de Guayaquil. La segunda embarcación que llegó al terminal portuario se llamaba Ciudad de Quito, de la misma flota mercante gran colombiana. Los primeros productos que salieron del puerto fueron los agrícolas, donde se destacaban el banano y el cacao, que sustentaban el comercio exterior ecuatoriano, pues todavía no comenzaba la explotación comercial de petróleo. Los comerciantes que mantenían negocios con Guayaquil vieron una excelente oportunidad para crecer con la operación del puerto, y las empresas navieras tuvieron la misma idea. El flujo comercial aumentó inmediatamente y eso se reflejó en la economía local. Guayaquil crece en la década del 60 mucho más que lo que está creciendo el Ecuador entero. Mientras la tasa de crecimiento del Ecuador está fluctuando alrededor de un 2%, la de Guayaquil está fluctuando alrededor del 8%. Es decir, como ciudad está creciendo el 8%, porque está la cantidad de fuentes de trabajo que genera el puerto. Porque un puerto no solo es para los comerciantes, un puerto genera la transportación, genera elementos de administración portuaria, genera fuentes laborales de restaurantes para los viajeros.
La ciudad se convierte en un polo de desarrollo económico nacional y surge una gran demanda de trabajadores para cargar mercancía, transportar productos, brindar seguridad, entre otros oficios, lo cual provoca una alta migración hacia Guayaquil. Los trabajadores se movilizaban a través de los buses que salían, por ejemplo, Novoa los sacaba desde acá, desde el 9 de octubre y Quito, y se los llevaba. Nosotros nos cogían una camioneta en las oficinas de Novoa en El Oro y La Ría, y de ahí nos íbamos para allá. El acceso era a través de la 25 de julio, o sea, la 25 de julio se habilitó. En ese tiempo aquí se la ve que es una guardarraya, o sea, no está pavimentado, pero después, cuando ya fue pavimentada, ya hubo un acceso normal. Muchos llegan en busca de una oportunidad de trabajo vinculada con la nueva obra, que era conocida como el Puerto Nuevo, aunque algunos también le decían Autoridad Portuaria. La operación de la terminal también generó la expansión urbana de la ciudad y los primeros asentamientos al sur comenzaron a aparecer. Unos regulados por las autoridades y otros mediante invasiones. Yo trabajaba por el sector de la Josefina y cuando yo pasaba en las lanchas que me iba a mi trabajo, yo ya veía que la gente estaba invadiendo por esa parte de allá de donde pasa el carro de la 19. Entonces, habían amigos que me ofrecían solar así. El inicio fue complicado para estos habitantes porque el terreno estaba lleno de vegetación. Eran pastizales, con lomas y charcos, lo cual creaban un ambiente poco propicio para vivir. Sin embargo, la necesidad de una vivienda y la actividad del puerto fueron atrayendo de a poco a las personas. Así, surgieron a fines de la década del 70 las primeras cooperativas que actualmente integran el Guasmo y que son vecinos del puerto. Hasta el Estado se interesó por estos terrenos y años más tarde expropió varias hectáreas para que sean parte de la Armada Nacional, donde actualmente funciona la Base Sur, el Planetario y otras instituciones navales. Paralelamente, el puerto guayaquileño continuaba con su crecimiento a tal punto que entre los años 1978 y 1982 se realizó su primera gran ampliación para permitir el acoderamiento de más embarcaciones. Para estas fechas, la terminal portuaria ya era un referente nacional. Guayaquil es una ciudad marítima y naviera por vocación. Y nada mejor y más emblemático para la ciudad que el puerto marítimo de Guayaquil, actualmente instalaciones en las que nos encontramos y que nos han convertido a nosotros en el puerto más importante del país, sin dejar de lado, por supuesto, la complementariedad del sistema portuario nacional, en una integración con los otros puertos públicos como son Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar. La operación también se comenzó a regularizar con mayor control, pues al principio la única preocupación era que los productos lleguen al puerto para exportarlos o importarlos. Pero con el auge del comercio debía garantizarse que la mercancía llegue completa hasta su destino final. El funcionamiento del puerto, yo creo que era más o menos organizado. Había los guardias de aduana, los guardias de autoridad portuaria. A nivel regional, el puerto también se ganó su espacio dentro del comercio marítimo, pues Guayaquil se convirtió en un punto estratégico para el transporte de productos desde el norte hacia el sur del continente y viceversa. En las últimas décadas, siempre aparece entre los 10 puertos con mayor movimiento de carga en América Latina y es uno de los competidores más fuertes en la costa del Pacífico Sur. Momentáneamente el puerto de Guayaquil, si hablamos específicamente acerca de contenedores,
Sería el segundo puerto en la costa oeste de Sudamérica, después del Callao. Callao es el que lleva el liderazgo. Entiendo que el Callao movió el año pasado cerca de 2 millones de TEUs. Mientras que el puerto guayaquileño movió alrededor de 1.600.000 contenedores, dejando en los siguientes lugares a los puertos chilenos de Valparaíso y San Antonio, y Buenaventura de Colombia. Además, las navieras más importantes del mundo mantienen operaciones en la ciudad. En este momento existen aproximadamente unas 25 líneas navieras, 25 a 26 líneas navieras de tráfico regular hacia la ciudad de Guayaquil. Entre ellas pues tenemos podríamos decir las empresas más grandes del mundo. Están en este momento, Guayaquil está dentro de la rotación de esas naves, de estas compañías navieras, y la contribución de ellos pues es evidente. Ellos son pues la salida de nuestros productos de exportación y son el ingreso de la gran mayoría de nuestros productos de importación. Todo esto demuestra que la condición portuaria de Guayaquil no solo se mantiene por su tradición, sino por toda la influencia que tiene la ciudad con la actividad productiva y comercial. Nosotros tenemos en este momento en el entorno de la ciudad de Guayaquil todo lo que significa industrias, productoras, proveedores de servicios, transportistas que forman parte de la cadena logística marítima. Y eso está geográficamente hablando relacionado directamente con el puerto de Guayaquil. Eso le da una fortaleza que lo convierte en uno de los principales puertos de la región de Latinoamérica. Los puertos no se producen solamente por condiciones de facilidad de llegada de los barcos. Los barcos llegan donde hay un mercado. Guayaquil es un gran mercado que influencia toda una región, la región de la Cuenca del Guayas. Y además Guayaquil ha sido, por historia, el puerto y la puerta de la patria. Es por ello que en la actualidad casi el 70% del comercio exterior ecuatoriano se mueve por el puerto de Guayaquil. El restante volumen se canaliza por las otras terminales estatales como Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar, por las cuales se exporta aceite de palma africana, banano, pescado congelado y otros productos. Por estas terminales también llegan automóviles, maquinarias, electrodomésticos, entre otros artefactos. También compiten con el puerto marítimo los 17 terminales privados que están asentados por la isla Trinitaria, en la Ría Guayas y en otros esteros de la ciudad, donde llega materia prima para industrias locales, se embarca banano y otros productos. Así queda demostrado por qué Guayaquil es considerado el puerto principal del Ecuador. En el siguiente bloque hablaremos sobre la nueva administración del puerto, la modernización de sus instalaciones y el reto actual que afronta la actividad portuaria de la ciudad. Ya regresamos. Álbum de fotos te obsequia este elegante libro sobre la historia de Guayaquil, gracias a Poligráfica. La trivia de esta semana: ¿cómo se llamó el primer barco que atracó en el puerto de Guayaquil el 31 de enero de 1963? A. Ciudad de Quito. B. Puerto Nuevo. C. Ciudad de Guayaquil. La respuesta envíala a nuestro fanpage albumdefotos.es. Claro, todos los días te da más. Habla gratis con tu amigo, es una locura. Marca y actívalo ya. Al asterisco 123 numeral. Gratis con tu amigo vas a hablar. Con tu mejor amigo vas a hablar. Hola, bebé. Convertimos el gris en verde,
Convertimos la chatarra en trabajo y esperanza. Convertimos lo que nadie quiere en educación, progreso y dignidad. Cambiamos el pasado por futuro. En Adelca tenemos el mejor trabajo del mundo. Creamos los productos de mejor calidad para la construcción, brindando seguridad y sosteniendo el sueño de miles de ecuatorianos. Construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Adelca. Antes esta vía nomás era puro lodo. Se nos enfermaba un niño, teníamos que irnos a pies, no había cómo llevarlo. Ay, ese era un dolor de cabeza. De ahorita sí ya, es rapidito. Cuando se enferma viene la ambulancia a la casa mismo y directo al hospital. Estamos muy agradecidos a usted, señor prefecto, por esta obra magnífica que nos ha hecho. Más de 10.000 guayasenses son beneficiados con una obra que los encamina al bienestar y el progreso. Nueva vía Laurel Junquillal, porque la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. La Prefectura del Guayas. Lo extraordinario empieza ya. Cosas increíbles te comienzan a pasar. Está escrito en tu vida. Lo vas a celebrar. Lotería Nacional. Lunes y viernes 200.000. Miércoles 1 millón. La suerte seguro te toca. Bienvenidas a Computron. ¿En qué les puedo ayudar? Sí, gracias. Una laptop. En estas los videos se ven increíbles. ¡Me encanta esta laptop! Ven a Computron. Combo estudiantil al mejor precio. Super impresora multifunción. Vive mejor, ven a Computron. El nuevo fresco solo tiene LTCs, el más rendido. Rico el que frega, con su sabor más natural, que rinde más y más y más. Gigante como tu sed, el nuevo fresco solo tiene las 3 R's. Pídelo en todas partes. Hay uno solo, baila y suena. ¡Qué delicioso está este sándwich de atún! Y tan fácil de hacer, que solo tengo que untarlo. Nuevo atún real con salsa sabor a mayonesa. Tan práctico que puedes disfrutar de deliciosos sándwiches de atún, donde quieras y cuando quieras. El mejor sándwich de atún es Real. Real, el atún número 1 del Ecuador. Tú vas a enfrentar eso como un varón, pero hoy no. El puerto marítimo de Guayaquil, cuya inauguración quedó plasmada en esta fotografía tomada en enero de 1963, actualmente lleva el nombre de Terminal Libertador Simón Bolívar y la administración ya no está en manos de la autoridad portuaria. Desde el año 2007, el manejo del puerto pasó a la empresa Contecón, que firmó un contrato para la modernización de las instalaciones y de las operaciones. En estos casi 8 años, los resultados están a la vista. El puerto de Guayaquil es uno de los más importantes del Pacífico Sur en el continente americano. Toda la infraestructura y la eficiencia en el servicio demuestran los avances logrados en la operación. Es una operación que genera bastantes movimientos por la llegada de nuevos buques que están viniendo día a día con la nueva administración. Están viniendo nuevos buques con mucha mayor capacidad de contenedores, los cuales en realidad ya con la producción de nuestras máquinas pórtico ya se quedarían menos tiempo aprovechando el tiempo de producción de cada uno de los buques. La terminal portuaria cuenta con más de 1.600 metros de muelle, donde hay 10 sitios de atraques para buques portacontenedores. Aquí funcionan 5 grúas pórtico y 3 grúas móviles para muelles, tráileres, camiones y demás equipamiento para las operaciones en los patios. Tenemos también nuevas grúas RTG, que son las grúas de patio, que se encargan de la movilización de los contenedores, que las vemos ahí, las de color naranja. Esas grúas al momento tenemos 23.
cada una en sus respectivos patios. Tenemos el patio integrado, el patio 3 y del lado de allá tenemos el patio 4, en donde estas grúas realizan su trabajo, ¿no? De forma 24 horas continuas para brindar un mejor servicio a nuestros clientes. A ello se suma las seguridades implementadas para el control, seguridad y correcto manejo de la mercancía. Estas mejoras también han contribuido al incremento del movimiento de carga. Por ejemplo, solo en el 2014, más de 800 embarcaciones llegaron hasta las terminales de contenedores y de carga multipropósito del puerto. Por todos estos factores, las expectativas son positivas. La proyección de crecimiento del puerto marítimo de Guayaquil genera una expectativa importante para el sector portuario nacional e internacional. De hecho, por ejemplo, hace un par de semanas hemos recibido acá el primer buque post-Panamax con un calado mayor al de lo que usualmente se recibe. Esto nos da la pauta para darnos cuenta que el mundo nos está mirando como un destino de comercio exterior. Eso nos permite entender claramente que Guayaquil tiene todas las perspectivas de crecimiento. Además, las inversiones realizadas permiten mantener el alto nivel del terminal portuario. Según la empresa Contecon, desde el 2007 hasta el 2014 se invirtieron más de 284 millones de dólares en el puerto. El año pasado la inversión se centró en mejorar los sistemas informáticos y herramientas de automatización, que favorece los tiempos de atención de los barcos y de las cargas. También se realizaron obras de ampliaciones en patios, zonas de consolidación y almacenamiento de carga, entre otras iniciativas. Sin embargo, el puerto de Guayaquil está afrontando uno de sus más grandes retos: la operación de los buques post-Panamax, embarcaciones que tienen entre 13 y 16 metros de profundidad en el agua o calado, que permiten llevar más contenedores. Mientras que el canal de acceso al puerto tiene un calado de 9.6 metros, lo que no permite la navegación de los nuevos barcos con carga completa. Buques de mayor envergadura están empezando a visitar al puerto de Guayaquil en los últimos meses, el último mes podríamos decir. Hemos tenido dos buques bastante grandes aquí en el Mataquito, el Ganges de SMA CGM, buques con esloras mayores a 305 metros. Sin embargo, hay que tomar en consideración que estos buques han venido con un calado reducido, han venido con, menos carga de la que normalmente podrían cargar, y eso es lo que les ha permitido el poder cruzar el canal de acceso a la ciudad de Guayaquil sin problemas. Pero se espera que para marzo de 2016 se inaugure la ampliación del Canal de Panamá, que permitirá el paso sin inconveniente de los barcos post-Panamax, lo cual obligará a los puertos del Pacífico Sur contar con las condiciones para recibir con mayor frecuencia a estas grandes embarcaciones. La solución urgente es eliminar la sedimentación del canal de acceso mediante un trabajo de dragado. El municipio de Guayaquil ya dio el primer paso en este sentido e inició un concurso para contratar a una empresa que se encargue del dragado del canal en un sector llamado Los Goles, que tiene en el fondo una zona rocosa que pone en riesgo la operación de los barcos grandes. La intención es dragar esa zona a 11 metros de profundidad en marea baja. Qué hermoso sería que se dieran las condiciones para que se facilite el dragado del puerto. Aunque el dragado no es la única solución que se plantea, otra alternativa es la construcción de un nuevo puerto con el calado suficiente para permitir la operación de los grandes barcos. Y el sitio previsto es Pozorja, ubicado a 130 kilómetros de Guayaquil. Otros hablan de invertir en el proyecto de aguas profundas en Manta.
e impulsar esta obra para que las navieras internacionales comiencen operaciones en la ciudad manabita. Sin embargo, los expertos alertan que la construcción de un nuevo puerto lejos de Guayaquil no es una buena solución. Tenemos que ser cuidadosos en esto. Si bien existe una relación simbiótica entre un puerto y una ciudad, en el cual el puerto ayuda a hacer crecer a la ciudad, es también la ciudad la que soporta ese puerto y la que le da su razón de ser. No caigamos en el error de creer que si yo pongo un puerto en cualquier parte, pues esa parte se va a desarrollar. Si el puerto detrás de él no cuenta con ese hinterland, con esa capacidad industrial y de consumo que justifica esa importación y esa exportación, entonces el puerto no tendría realmente razón de ser ni tendría soporte. Este es el reto actual del Puerto Marítimo de Guayaquil, que ha contribuido activamente en el desarrollo del Ecuador en los últimos 52 años, manteniendo viva y fortaleciendo la tradición de la ciudad-puerto, que a través del estero se abre paso hasta el Océano Pacífico para ser conocida en todo el mundo. La foto de la próxima semana nos revela una hazaña histórica. ¿Podremos descubrir de qué acontecimiento se trata? ¿Cuál es el personaje principal de esta foto? ¿Y en qué año se tomó la gráfica? Álbum de fotos fue presentado con el auspicio de Claro, te da más, Adelca, Prefectura del Guayas, Atún Real y... Dale a tu familia una yapita adicional con Amor Oriental. Ahora también somos integrales. La revisión del buen comer. Lotería Nacional. Lunes y viernes 200.000. Miércoles 1 millón. La suerte seguro te toca.